Qué bueno poder estar cerca a través de este medio. Cada vez falta menos para que podamos estar juntos y compartir nuevamente. Mientras tanto, como lo venimos diciendo y escuchando y señalando, seguimos siendo iglesia en el lugar en el que Dios nos puso a cada uno. Sabe que particularmente este tiempo de aislamiento a mí me llevó a valorar muchas cosas que tal vez antes eran cotidianas o comunes, y el hecho de no poder vivirlas con frecuencia comenzaron a hacerse extrañar. Una de ellas es justamente esto, el poder compartir un tiempo de comunión, de canciones, tal vez viéndonos, pero también hemos sido familiarizados con otro tipo de cosas y nos hemos familiarizado con la tecnología, nos hemos familiarizado con este medio, y tal vez cosas que antes no la hubiéramos pensado nunca, hoy la pensamos, y no solo la pensamos, sino que la disfrutamos, como es el hecho de poder compartir a través de esta forma la palabra de Dios, las canciones y el tiempo de comunión a través de su palabra. Nos alentaban nuestros hermanos el domingo pasado a no descuidar este tiempo, nuestro crecimiento espiritual personal, a poder mostrar el amor de Dios a las personas que nos rodean y llevar paz y esperanza a aquellas personas que lo necesitan. El domingo pasado nos habló nuestro hermano acerca de la deidad de Jesús y cómo el conocimiento y el convencimiento de esto afecta nuestra relación y nuestro propósito con Él. Me gustaría compartirle algo que he leído esta semana y que me gustaría que podamos considerarlo. Pero antes le pediría que podamos nuevamente cerrar nuestros ojos y tener una palabra de oración. Querido Dios, queremos poner en tus manos este tiempo y rogarte que seas vos el que nos esté hablando, que seas vos el que nos esté instruyendo, que seas vos el que nos esté señalando aquellas cosas que son necesarias observar. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo y te pedimos tu compañía en todo este tiempo que vamos a tener. En el nombre del Señor Jesús, amén. Como le decía, leí esta semana un pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 36. Le voy a invitar que lo lea conmigo en la placa. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Lo leemos nuevamente. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Sabe que esto está previsto para todos. Está previsto para todos los seres humanos que vivamos una sola vez. Así que todos nacemos y morimos. Tal vez en lugares distintos, en situaciones distintas, pero todos tenemos este común denominador, que nuestro inicio y nuestro fin en la vida es de la misma manera. Lo que diferencia a una persona de otra respecto a la vida es las situaciones que diariamente y a través de los años han sabido capitalizar y transformarla tal vez en hábitos y en características o cualidades que los llevan a destacar. Esas características o cualidades pueden ser buenas como pueden ser no tan buenas. Si yo le digo nombres, usted seguramente va a pensar en cosas en las cuales estas personas se destacaron. Si le menciono Lionel Messi, si le menciono Emanuel Ginóbili, Diego Maradona, Albert Einstein, Thomas Edison, la Madre Teresa de Calcuta, ¿por qué no Hitler, Adolf Hitler o Beethoven? Todos ellos se destacaron, como le dije, tal vez en cosas buenas o en cosas no tan buenas o malas, pero ellos se destacaron en lo que hicieron porque sin lugar a dudas perseveraron en un propósito. Perseveraron en el propósito que sentían. Ojo, hay casos en los cuales se destacaron en ciertos rubros, pero descuidaron otros aspectos de su vida.
sabe que quisiera traer en esta oportunidad, como hemos leído este pasaje, traer a su mente al rey David. Y cómo lo menciona aquí la palabra. Él tuvo el principio y el final que todos vamos a tener. Como todos los seres humanos, nació y murió. Pero la palabra de Dios destaca esto. Destaca, y me suena como si fuera un epitafio, como si fuera, digamos, una placa, en la cual diría David, la fecha de su inicio, la fecha de su muerte, y diría, sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Creo que aquellos que habitualmente asistimos a una iglesia o acostumbramos a escuchar la palabra de Dios, no es algo novedoso que David ha sido una persona especial. De hecho, quedó su vida y su nombre escrito en la genealogía del Hijo de Dios. Cuando nos referimos a David, podemos hablar de él como el pastor, podemos hablar de él como el músico, como el compositor, podemos hablar de él como el salmista, podemos hablar de él como el guerrero, aquel que mató a Goliat, el que tuvo victorias más recordadas que Saúl, el rey de Israel. Pero también podemos hablar de un homicida, adúltero, que arrepentido fue restaurado por ese Dios que tanto amaba. Sin lugar a dudas, podemos pensar muchas cosas que caracterizaron la vida de David. Pero la palabra de Dios hoy nos trae a pensar en esto y reconoce que fue alguien que cumplió el propósito de Dios en esta tierra sirviendo a su generación. Hermano, cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuando le entregamos nuestra vida, hay una innumerable cantidad de derechos que recibimos y que son puestos a nuestra disposición. De la misma manera, hay un propósito y mandatos y obligaciones que también están puestos para ser cumplidos por nosotros como hijos de Dios. Amar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, orar sin cesar, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, son algunas de las que vienen a mi cabeza en este momento. Pero me gustaría que leamos en esta noche algunos pasajes y analicemos solo características que hicieron que David se destaque del resto. Características que puedan motivarnos a ser personas que, si bien nuestro inicio y nuestro fin va a ser igual al de todas, pero que nuestra vida se pueda destacar de las de los demás. Y que se destaque por poder cumplir el propósito de Dios y servir a nuestra generación. Este es el tema que traigo en este tiempo para usted. Es cualidades de una persona que cumple el propósito divino. Le pido que me acompañe a leer en 1 Samuel 17:20 y vamos con la primera cualidad. Dice que David se levantó de mañana y, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. La primera cualidad de una persona que cumple el propósito de Dios que quiero traer a su consideración es que David y la persona que busca cumplir el propósito de Dios tiene que ser una persona responsable. Alguna vez escuché decir que Dios no busca vagos para llevar adelante su plan. De hecho, cuando eligió a sus discípulos, el Señor Jesús buscó personas que estaban activas en sus oficios, en sus trabajos, pero no buscó ninguna persona que estaba desocupada. David había recibido de parte de su padre una tarea que era llevarle la comida a sus hermanos que estaban en el ejército. Y vemos que David, este acto de obediencia que tuvo para con su padre, fue un acto sumamente trascendente para su vida. Y nos lleva a pensar en esto, en que muchas veces tal vez el hecho de vivir cumpliendo los preceptos de Dios nos van a sorprender con el impacto y el efecto que ellos pueden tener en nuestra vida. David era una persona responsable. Me hace pensar que ya había sido ungido para ser rey. Me hace pensar que estaba yendo a un lugar donde
tiempo más adelante él iba a estar habituado porque iba a estar en lugares como esto, en guerras, con ejércitos. Sin embargo, David no perdió su enfoque y antes de ir a llevar la comida a sus hermanos, dice la palabra de Dios que él dejó las ovejas al cuidado de un guarda. David no descuidó lo que era su trabajo diario. David no descuidó lo que tal vez era el sustento de su familia, sino que lo hizo de esta manera, dejando a cuidado de un guarda las ovejas de su padre. Trae a mi mente cuando David le contaba a Saúl cómo defendía sus ovejas. Él era capaz de enfrentar un león, un oso y defender con su vida a sus ovejas. Sabe que algo que viene a mi mente con esto de ser responsable es que quien es fiel en lo poco, tal vez lo es, no tal vez, sino que seguramente lo es en lo mucho. David iba a ser el rey de Israel, sin embargo, él supo cuidar un rebaño de ovejas antes que cuidar al pueblo de Dios, porque era una persona responsable. Sabe que cada uno de nosotros sabe en qué medida administra su tiempo, cada uno de nosotros sabe en qué medida responde a las tareas cotidianas, pero cada uno de nosotros sabe qué tan responsable está siendo con el crecimiento espiritual y de nuestra relación con Dios. Yo me imagino un David ansioso por poder cumplir la voluntad de su padre, pero también enfocado en no descuidar lo que era el sustento de su familia. Quiero llevarte a pensar que ser responsable es obedecer a nuestro Padre Celestial sin descuidar las obligaciones terrenales que tenemos. Y viceversa, cumplir las obligaciones terrenales que tenemos sin descuidar el propósito divino. Todo lo que hacía David lo hacía para agradar a su Padre Celestial. Y sin lugar a dudas esto también agradaba a su Padre terrenal. Me lleva a pensar que nunca cumplir con el propósito de Dios nos va a llevar a ser flojos en nuestra responsabilidad y en los deberes que tenemos que cumplir. Es algo que David lo tenía presente y espero que usted y yo también lo podamos tener presente. La persona que quiere cumplir el propósito de Dios tiene que ser alguien responsable. Vamos a leer y vamos a ir a la segunda cualidad. Leemos en 1 Samuel 17:38 y dice: Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo David a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. La segunda cualidad que quiero que piensen esta noche es que la persona que busca cumplir el propósito de Dios tiene que ser una persona capaz de quitarse lo que le impide avanzar. Hay estudiosos que hacen alguna analogía entre este versículo y la necesidad de despojarnos o de sacarnos de nuestra vida aquellas cosas que el mundo quiere imponernos. El Señor dijo claramente que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. A esta apreciación solo quiero que pensemos en algo. Lo que Saúl le estaba dando a David para que David use, no era algo que estaba mal. De hecho, era lo que tal vez un soldado debía usar para poder enfrentarse a otro soldado. Recordemos que este pasaje está contextualizado en los minutos previos a que David tuvo que enfrentar a Goliat. Y Saúl, aceptando a este joven para enfrentar a este guerrero, le ofrece su armadura, su espada, sus armas de guerra. Sin embargo, David se rehúsa a usarlas porque le era incómodo. Es para pensar que muchas veces hay modas, costumbres, paradigmas que podemos creer que están bien, que podemos creer que está bueno usarlas. Sin embargo, si esto nos impide avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida o en el propósito que Él tiene para nosotros, tenemos que ser capaces de poder dejarlas de lado. David era capaz de quitarse lo que le impedía avanzar. Yo te invito a vos y me invito a mí a poder hacer esto, a poder saber dejar de lado aquellas cosas que nos son
buenas para el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Sorprende que la respuesta de David no haya sido parcial también. David podría haber dicho: perfecto, llevo la espada, pero no me pongo la armadura porque tal vez no es de mi talle, o me llevo el casco, pero no llevo tal vez algún otro elemento. Sin embargo, David rechazó todo. David rechazó todo porque muchas veces es grave aceptar a medias las cosas que nos son incómodas. Porque eso que aceptamos a medias hoy, tal vez mañana comenzamos a aceptarlo y con el correr del tiempo se nos hace común. Otra interpretación que podemos hacer de esta situación que vivió David es que David enfrentó una de las batallas épicas del mundo con elementos y habilidades que él había adquirido previamente y no con algo prestado. Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser alimentados y formados por Él para que las batallas que tengamos que enfrentar la hagamos con nuestras armas o con las armas que Dios nos dio y no con cosas que son prestadas. ¿Sí? Entonces David era responsable, David era una persona que era capaz de quitarse aquello que le incomodaba, pero David también era una persona que no pasaba desapercibida, haciendo que Dios sea reconocido. No pasaba desapercibido haciendo que Dios sea reconocido. No pasar desapercibido no es figurar, no es, como dicen, caretearla. No pasar desapercibido es que los demás identifiquen en mí una persona en la cual Dios habita y en la cual Dios obra para poder beneficiar a los que están conmigo. Pienso en la palabra que está escrita en Mateo 5, en el capítulo 5, versículos 14 al 16, donde nos invita la palabra a ser luces. Y las luces no se hacen para ponerse bajo la mesa, se hacen para ponerse en alto y que puedan servir de guía. Una ciudad puesta sobre un monte no puede pasar desapercibida. Esa es la invitación que nos hace Dios a vos y a mí en este día. Me gustaría que pueda pensar en esto de que David no pasó desapercibido para poder mostrar al Dios al cual él obedecía. Y voy a mencionar algunos pasajes, usted puede anotarlos y después leerlo con tranquilidad en su casa. La primera mención que quiero hacer de que David no pasó desapercibido fue cuando fue ungido. En 1 Samuel 16:7, el profeta de Dios buscando a quien ungir, recibe el consejo de Dios de no observar la apariencia ni el buen parecer, porque Jehová lo había rechazado. Jehová no se fijaba en las apariencias, Jehová se fijaba en el corazón. Sin lugar a dudas, si nosotros tendríamos que elegir un candidato para algo, también podríamos analizar desde esta manera. Muchas veces decir, no es solamente importante lo que se ve, también es importante lo que no se ve. Pero los seres humanos tenemos la tendencia a juzgar por las apariencias. Por eso me llama la atención que cuando comenzaron a pasar los hermanos de David, algunos soldados, tal vez nosotros podríamos habernos hubiéramos podido desear tal vez elegirlo a ellos. Sin embargo, dice que el profeta sintió el convencimiento cuando vio a David, no porque tenía buen parecer, que de hecho lo tenía, sino porque tenía un corazón conforme al de Dios. El profeta notó que había algo distinto y que era Dios en David. Otra mención que también está en 1 Samuel 16, nada más que está en el versículo 18, es el criado de Saúl. Recordemos que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo, no le estaba pasando bien y quería llamar a alguien que toque música para que pueda calmarse y pueda sentirse mejor. Y hay un criado del rey que de repente le menciona al rey que conocía a un muchacho, hijo de Isaí, pastor, el menor de una casa, pero llama la atención que entre las características que menciona, dice que era prudente en sus palabras, lo cual es muy bueno, que sabía tocar, lo cual es muy bueno, que era hermoso, lo cual es muy bueno, pero dice que Dios estaba con él. Y realmente esto resalta en un currículum vitae, porque no es sencillo que las personas identifiquen que no somos solamente buenos,
sino que identifiquen que Dios estaba con él. Era algo sumamente significativo. Por último, hay un versículo en Crónicas 12:18 y es en un momento en que David toma para sí a personas para formar su ejército, y uno de esas personas, Amisai, uno de esos futuros capitanes, le menciona a David algo que es tremendo, y es el hecho de que se quería unir al ejército de David porque él era consciente de que Dios es quien lo ayudaba. Le dice: Dios, David, es quien te ayuda. Esta persona sabía que unirse a los ejércitos de David, unirse a la causa y al propósito de David, era saber que iba a tener de su lado también al Dios de Israel. Y esto realmente impacta en que las personas puedan observar más allá de lo que se ve, más allá de lo que decimos, más allá de lo que podemos interpretar de la conducta, poder ver a Dios vivo en nuestras vidas. Ahora, no pasaba desapercibido David, no solamente porque la gente notaba que Dios estaba con él, no pasaba desapercibido porque David también hacía notar que lo más importante para él era Dios. Lea los Salmos y va a encontrar un sinnúmero de pasajes donde David hace mención a la interacción de Dios en su vida. Lea los Salmos y va a poder ver muchísimas porciones donde David hace mención a que Dios es el autor y quien fue partícipe de sus victorias. Pero me llama la atención puntualmente un momento, y es justamente el que señalábamos recién, cuando David enfrenta a Goliat. Y cuando David enfrenta a Goliat hay algo que nos impacta, o me impacta tal vez de manera personal, y es el hecho que David había ido a llevarle comida a sus hermanos. En Samuel 17 puede leerlo después, y cuando estaba ahí escuchó a este paladín que salía a desafiar a los ejércitos de Israel, a los ejércitos de Saúl, a los ejércitos de Dios. Y vemos cómo David se enardeció, no por la provocación del filisteo solamente al ejército, sino porque David sentía que estaban ofendiendo a Dios mismo. David sentía que estaban insultando a ese Dios a quien amaba. David, de hecho, cuando se para frente a Goliat, no le dice: te voy a vencer porque soy mejor que vos. No. David le dice: Dios te va a entregar en mi mano. Y David le dice tal cual cada una de las cosas que él iba a hacer, pero convencido de que era Dios el que estaba en la batalla con él. Realmente, imagínese los ejércitos, tanto de los filisteos como de los judíos, escuchando a David decirle a un hombre de casi 3 metros: a vos yo te voy a cortar la cabeza, porque Dios, el Dios de Israel, te va a entregar me va a entregar la victoria en este día. Yo me imagino a los israelitas por un lado escuchándolo y a los filisteos, y me imagino una vez en el desenlace de esta historia la situación que se habrá vivido. Sin lugar a dudas, muchos pensaron que David era un tremendo guerrero, pero algunos también seguramente fueron convencidos de que Dios era el que estaba con David presente. Y la otra porción es algo no tan popular o no tan así de tanta gente, sino es algo más íntimo. Y es cuando David en una cueva tiene la oportunidad de matar a Saúl, al rey de Israel. David ya había sido ungido, David ya sabía que era el próximo rey, pero mientras tanto estaba Saúl reinando. Y Saúl procuraba matar a David, y David estaba escapando. Y en un momento pareciera ser la oportunidad perfecta para concretar el propósito de Dios. Estaba Saúl dormido y David con la posibilidad de matarlo. De hecho, sus soldados le decían esto, que haga lo que tenía que hacer. Sin embargo, David responde en 1 Samuel 24:10 esto que le invito a leer: no extenderé mi mano contra mi Señor, hablando de Saúl, porque es el ungido de Jehová. Delante de su ejército, David hace esta mención de que el propósito de Dios nunca va a estar en contra de los principios que Dios manda.
de que el propósito de Dios se va a cumplir en el tiempo que Dios disponga y no cuando nosotros pensamos tener la oportunidad. David no pasaba desapercibido. Cualquier otro hubiera hecho una locura y hubiera cometido ese asesinato buscando adelantar los tiempos. Sin embargo, David esperaba en Dios. Sabe que, vuelvo a repetirle, una persona que cumple el propósito de Dios es una persona responsable, es una persona que es capaz de quitarse aquellas cosas que no le permiten avanzar, es una persona que no pasa desapercibida delante de los otros porque busca mostrar a Dios. Y acá seguramente usted ya la pensó a esta cualidad, y es que una persona que busca concretar el propósito de Dios en su vida tiene que ser una persona que le ame profundamente. Tiene que ser una persona que le ame con todo el corazón, una persona que le ame con todas sus fuerzas, con todo lo que es y con todo lo que tiene. El Salmo 18 es un hermoso salmo para que usted pueda considerarlo de principio a fin. Y está escrito por David justamente en una situación en la cual él fue librado de sus enemigos. Después le invito a poder leerlo tranquilo. Pero el salmo comienza con una declaración de David, diciendo: te amo. Diciéndole a Dios: te amo. Diciéndole a Dios que no había nada más importante que él en su vida. Y termina este salmo diciendo: por tanto, le invito a que lo pueda leer en la placa, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Cantaré tu nombre, grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Yo lo quise parafrasear poniendo que siempre muestra su amor a David y a sus hijos. La misericordia, lo dice el diccionario, es esa disposición a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Se manifiesta con la amabilidad, con la asistencia al necesitado y especialmente con el perdón y la reconciliación. Permítame una interpretación. Creo que David amaba no solo a Dios porque lo había cuidado con las ovejas, salvándolas de los lobos o de los leones, de los osos, no solo porque lo había llevado a vencer a Goliat. David amaba a Dios no solo porque las multitudes lo aclamaban. David no amaba solo a Dios porque lo había hecho rey. David amaba profundamente a Dios porque había sido capaz de perdonarlo, de restaurarlo, aun cuando su pecado había hecho que él sienta que su cuerpo y su alma ya no eran iguales porque Jehová no habitaba con él. Me imagino a David mirando esos momentos de victoria, pero también me imagino a David mirando esos momentos en los que su espíritu se quebrantó y llorando le pidió perdón a Dios. Dios lo amó a David en las victorias, pero también lo amó a Dios. Dios también amó a David en sus miserias. La forma más fácil de identificar que somos verdaderos amantes de nuestro Dios, verdaderas personas que aman sin condición a Dios, como lo dice la palabra, es obedecer sus mandamientos, es hacer la voluntad que Él tiene para nosotros. Es Dios el que nos amó y nos hizo cercanos para que podamos, a través de la muerte de su Hijo, ser salvos de nuestros pecados, ser reconciliados con Él y Él preparar un lugar para nosotros en las moradas celestiales, pero como escuchábamos hace poco, también para morar con nosotros diariamente en nuestra vida. Escuchaba de parte de Arnulfo el domingo de que muchas veces podemos tomar a Jesús como un simple delivery y buscarlo cuando nos hace falta. Tomar a Jesús como nuestro Salvador y saber que de Él depende nuestra eternidad, pero también pensar en Jesús como nuestro amigo
Y yo creo que la persona que ama a Dios profundamente y que busca cumplir sus propósitos es una persona que es amigo de Dios, es amigo de Jesús. Voy terminando y quiero preguntarte, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu amor para con Dios? ¿Qué tipo de amor tenés para la obra que Dios ha puesto? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Y qué lugar ocupan los sueños que Dios tiene para tu vida? Quiero que estas preguntas puedas hacértelas. No es necesario que tal vez me digas a mí, pero sí es bueno que si tenés con quién compartirlas, puedas hacerlas. Quiero recordarte estas 4 cualidades que vimos hoy. Una persona que cumple los propósitos divinos, entre otras cosas, es una persona que es responsable, es una persona que es capaz de quitarse lo que le impide avanzar. Es una persona que no pasa desapercibida, haciendo que Dios sea reconocido. Y es una persona que ama profundamente a Dios. Me gustaría que podamos terminar leyendo unos pasajes de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 8, oh Señor Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has formado, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O como dice otra versión, ¿qué es el mortal para que te acuerdes de él? Y el ser humano para que te ocupes. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Y en 1 Pedro 2:10 dice, ustedes que antes no eran pueblo, son ahora pueblo. Ustedes que no eran amados, son ahora el objeto de su amor. Cumplir, hermano, con el propósito de Dios. No se trata de religión, se trata de amor. Y nosotros buscamos a Dios y nos acercamos a Él porque Él en un momento de nuestra vida extendió la mano y nos sacó de esa oscuridad, de esa situación que vivíamos, de esa enfermedad. Él, como cantábamos, nos ha rescatado, pero no solamente para que vivamos algo exterior, no solamente para que vivamos algo que solamente sea superficial. Decíamos hace unos minutos que no basta solo con hacer, no basta solo con cantar, no basta solo con soñar. Es necesario morir. Y dice en Gálatas 2:20 algo que es conocido por nosotros. Vamos a leerlo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Veo a David, veo a este hombre que cumplió los propósitos de Dios y resuena esta frase desde hace varios días en mi corazón. Sirvió a su propia generación conforme al propósito de Dios. Qué privilegio sería para mí, para vos, que en el libro de la vida no solamente está escrito tu nombre y el mío, sino que cuando Dios nos llame a su presencia y lleguemos a estar delante de Él, podamos escuchar esa palabra, buen siervo fiel, buen siervo fiel, y que recibamos ese reconocimiento de haber sido capaces de hacer con lo que teníamos y con lo que hemos aprendido y con lo que Dios nos ha dado, haber sido capaces de cumplir la voluntad y el propósito que Él tenía para nuestras vidas. Qué privilegio poder ser un hijo de Dios y poder ser parte de su plan eterno. Hay una canción hermosa con la cual me gustaría terminar. No la voy a cantar yo, la van a cantar los chicos,
pero esta canción realmente me hace reflexionar en toda su extensión, pero particularmente en esta frase, y que quiero dejarle para su consideración. Consagro mi ser y mi solo querer en servirle con todo fervor. ¿Querés ser una persona que cumple el propósito de Dios? Sé responsable. Sé una persona que podás quitarte aquellas cosas que te impiden caminar y estar cerca de Dios. Sé una persona que no pase desapercibida, porque los demás puedan ver a Dios brillar en vos. Y sé una persona que ame a Dios con todo, y que ese amor sea en favor y devolución a todo lo que hizo por vos. Que podamos consagrar nuestro ser en seguirle, en servirle y darle nuestros mejores años a Él. Que Dios le bendiga al pensar en estas cosas. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Escuchemos esta canción. A Cristo Jesús